Hoy nos vamos a meter de lleno en un conjunto de creencias antiguas y, la verdad, bastante radicales, que nos cuentan una historia totalmente diferente sobre la creación y la salvación, una que desafía casi todo lo que solemos escuchar sobre el cristianismo primitivo. A ver, arranquemos con esta pregunta, porque está justo en el corazón de la visión gnóstica. Esta idea es la que, de entrada, separa el gnosticismo de casi todo lo demás. Y ojo, no es una pregunta para ofender a nadie, ¿eh? Es más bien una invitación a abrir la mente a una cosmología totalmente distinta. Una en la que el arquitecto de nuestro universo, bueno, resulta que no es ese Dios supremo y bueno que nos han contado. Ok, entonces, ¿cómo es que los gnósticos llegaron a una pregunta tan potente? Para entenderlo, primero tenemos que ver una de sus ideas clave, un dualismo radical, que básicamente parte la realidad en dos. Y aquí está la base de todo. Los gnósticos, miren, creían en dos realidades totalmente separadas. Por un lado, imaginen la plenitud espiritual, el pleroma, un plano de existencia perfecto, pura luz, puro espíritu. Y por el otro, por el otro lado está nuestro mundo, el mundo material, que para ellos era como una copia mal hecha, una imitación fallida, peor aún, casi una prisión para el espíritu. Y esto de la separación es clave, ¿eh? Piensen en esto. A diferencia del Dios del Génesis que crea el mundo, el verdadero, llamémosle progenitor gnóstico, es tan, pero tan trascendente que es totalmente ajeno a nuestra realidad material. O sea, no es que moldeó el mundo con sus manos. No, está en otra dimensión, en un plano completamente distinto. Ok, entonces la pregunta es obvia. Si el Dios verdadero no creó el mundo, pues ¿quién fue? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque entra en escena digamos, el villano del mito gnóstico. Resulta que el creador de nuestro mundo, conocido en muchos textos como Yaldabaoth, no es para nada una figura buena y poderosa. No, es más bien una entidad menor, un ser que nació literalmente de un error, de una especie de accidente cósmico del reino superior. Y su característica principal no es que lo sabe todo, para nada. Es todo lo contrario. Su rasgo principal es la ignorancia. Él ni siquiera sabe que hay algo o alguien por encima de él. Y para que vean el nivel de su ignorancia, en un texto antiguo llamado La realidad de los gobernantes, Yaldabaoth suelta esta frase, así, con total arrogancia. Yo soy Dios, no hay nadie aparte de mí. Pero claro, desde el punto de vista gnóstico, esto no es una declaración de poder, sino la prueba máxima de su ceguera espiritual. No sabe lo que no sabe. Pero la cosa no se queda ahí. La respuesta desde arriba no tarda en llegar. Desde la plenitud, una voz divina lo corrige de una forma, espectacular. Le dice, te equivocas, Samael, que es Dios de los ciegos. ¡Wow! Lo llama por otro nombre, Samael, para dejar bien clara su verdadera naturaleza. Este momento es un punto de quiebre, porque revela que el creador de nuestro mundo no es el Dios supremo, sino un ser limitado. O sea, el nombre mismo ya te lo dice todo. Samael, en arameo, significa literalmente Dios ciego, así de claro. Para los gnósticos, la lógica era simple. Si nuestro creador actúa desde la ignorancia, entonces su creación, o sea, nuestro mundo, tiene que ser por fuerza defectuosa. Y claro, toda esta historia de un Dios ciego y un mundo fallido tiene consecuencias directas para nosotros, para la humanidad. Porque, a ver, si el mundo es una especie de prisión, ¿qué somos nosotros dentro de ella? Bueno, pues según los mitos gnósticos, los gobernantes de este mundo material, a los que llamaban arcontes, vieron un reflejo de esa luz divina de la plenitud y la desearon, se obsesionaron con ella. Así que, ¿qué hicieron? Crearon el cuerpo humano, pero no como un templo, para nada. Lo diseñaron como una jaula, como una trampa, con el único propósito de encerrar esa chispa de luz divina. Y aquí hay otro giro de tuerca importantísimo. Para los gnósticos, el problema de la humanidad no es el pecado original, no es que seamos malos por naturaleza, no. El problema es la ignorancia, una especie de amnesia espiritual. O sea, no es que hayamos caído, es que nos atraparon. Nuestro verdadero ser, nuestra esencia, es una chispa de ese Dios supremo, pero lo hemos olvidado. Hemos olvidado de dónde venimos.
Bien, si el problema es la ignorancia, la amnesia, entonces la solución no puede ser la fe ciega o un sacrificio. La solución tiene que ser el conocimiento. Y es aquí, justamente, donde la idea de la gnosis se convierte en el centro de todo. Pero ojo, cuando hablamos de gnosis, no estamos hablando de conocimiento de libros, de estudiar mucho. No, es algo más profundo. Es un despertar interior. Una revelación, un ajá, tan potente que lo cambia todo. Es ese momento exacto en que el espíritu atrapado por fin recuerda de dónde viene, recuerda su origen divino. Y esa realización, ese saber con el alma, eso no es solo el camino a la salvación. Para ellos era la salvación misma. Y claro, con esta visión, la figura de Jesús cambia por completo. Aquí no es un redentor que viene a morir por los pecados. No, aquí es un mensajero, un guía espiritual que viene del reino de la luz. Su misión, una sola, traer la gnosis, esas enseñanzas secretas para despertar esa chispa divina que todos llevamos dentro. De hecho, fíjense qué impactante. Algunos textos gnósticos llegan a decir que la parte divina, el Cristo, abandonó el cuerpo humano de Jesús justo antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque para ellos, el espíritu puro, el espíritu verdadero, simplemente no puede sufrir ni morir. Ahora, es probable que todo esto suene muy extraño, muy diferente a lo que hemos escuchado siempre. Y hay una muy buena razón para eso. Esta visión del mundo, tan fascinante, estuvo prácticamente desaparecida por siglos. Miren, el gnosticismo llegó a ser una corriente súper importante en los inicios del cristianismo, pero fue declarada herejía y la suprimieron de forma sistemática. Sus textos fueron quemados, escondidos, su historia básicamente la escribieron sus enemigos. Y así, durante siglos, estas ideas prácticamente se borraron del mapa, hasta que de repente, en 1945, pasa algo increíble. Por pura casualidad, en un lugar de Egipto llamado Nag Hammadi, se descubre una biblioteca entera de textos gnósticos. Y gracias a eso, por fin pudimos volver a escuchar estas voces sin intermediarios. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. El desafío que nos dejan los gnósticos no es solo una historia antigua. Es, en el fondo, una pregunta existencial. Si jugamos con la idea, si aceptamos por un momento que nuestra esencia es divina y que estamos como dormidos en un mundo que no es lo que parece, entonces la pregunta más importante deja de ser ¿en qué debo creer? Y se convierte en ¿cómo hago para despertar?